Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Hermanos, cuando estudiamos el libro de Amós, a mí se me quedaron grabadas unas palabras de Amós bien importantes, bien interesantes, y él dijo en esa ocasión que él no era profeta ni era hijo de profeta. Y yo quiero tomar esas palabras de Amós y decirles que yo no soy maestro ni soy hijo de maestro. Yo no soy pastor ni soy hijo de pastor. Pero sí me interesa mucho compartir con ustedes información importante para que todos nosotros tengamos un crecimiento espiritual que nos lleve al conocimiento de la verdad. Y en estos tiempos que estamos viviendo, que se requiere de cristianos bien fundamentados en la palabra de Dios, yo traigo y les proveo de algunos materiales con la idea de que ustedes lo lean y se capaciten. Y en este caso, pues les quise presentarles este video para que lo conozcan. Pero realmente yo hago mi mejor esfuerzo para trasladarles algún pequeño conocimiento que yo he adquirido, que el Señor me lo ha dado. Y sé que, como digo, yo no soy maestro, no tengo esas facultades, pero sí hago mi mejor esfuerzo para tratar de compartirles y ser claro en la exposición de la palabra de Dios. Así es que con eso vamos a continuar. Entonces el Evangelio de Marcos capítulo 13, y nos correspondía ver el versículo número 14. Dice, hablando el Señor en ese momento, que tiene que ver en parte con lo de este video que acabamos de ver. Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora, y les marqué y subrayé en rojo la palabra abominación desoladora, porque quizás algunos de nosotros no asociamos bien qué es la abominación desoladora. Y entonces yo quiero ampliarles este concepto a ustedes para que ustedes lo entiendan. Pero el Señor dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Fíjense que si ustedes leen el libro Daniel, desde el primer versículo hasta el último de ese libro, en ningún momento se dice que Daniel haya sido profeta. No lo dice el libro de Daniel. Y la única parte donde encontramos que él es profeta es en los evangelios, cuando el Señor está hablando de este acontecimiento, y él le pone ahí claramente que es profeta Daniel, porque algunos teólogos dicen que Daniel no fue profeta, puesto que en el libro no se menciona que él haya sido profeta. Pero qué mejor profeta que el Señor, que Dios mismo lo haya dado a conocer como profeta Daniel. Entonces dice, habla de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Entonces tenemos que ir al libro de Daniel a ver qué es lo que Daniel dice acerca de esta abominación desoladora. Esta forma de estudiar que estamos llevando a cabo de la palabra de Dios es una forma expositiva. De acuerdo con los mejores teólogos, dicen que
la forma correcta para predicar la palabra es de manera expositiva. O sea, es ir libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Es la mejor forma, y se va. Y entonces nosotros hemos seguido este procedimiento. Yo pues lo he aprendido y por eso es que me esfuerzo en hacerlo de esa manera, para que todos entendamos no solo el texto, sino que el contexto. Porque entonces aquí tenemos que irnos al contexto del libro de Daniel para establecer, para ver qué es lo que dice él o qué dijo acerca de la abominación desoladora, que el Señor lo está retomando y lo está validando en ese momento. Dice, cuando veamos la abominación puesta donde no debe de estar, y luego agrega ahí, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Vimos en el video parte de esa persecución y esa huida del pueblo de Israel. Sin embargo, la historia estaba ya dicha en la palabra y ellos tenían que morir tal como el Señor estaba profetizando aquí en este periodo que ya le quedan pocos días de vida a él para ir a la cruz, y él está dando estas enseñanzas y está diciendo lo que le iba a ocurrir no solo a Israel, sino que lo que le va a ocurrir al mundo entero, porque estas profecías tienen doble cumplimiento. Algunas tienen 3 cumplimientos y los vamos a ver. Y por eso es que es importante ver esa parte contextual de la palabra de Dios. Fíjense que a este capítulo 13 de Marcos se le llama el pequeño Apocalipsis, basado en su parecido con el gran Apocalipsis, o sea, el Apocalipsis de Juan, la revelación que tuvo Juan en la isla de Patmos. Entonces, es interesante esta clasificación que se le da al capítulo 13 de Marcos, que lo ven como el pequeño Apocalipsis, porque aquí el que está profetizando eventos escatológicos es el mismo Señor, anunciando lo que va a suceder, no solo a Israel, como decíamos, que ya lo vimos en el video, sino que lo que le va a pasar al mundo entero, incluyendo a Israel, en el periodo de la gran tribulación. Este evento que va a describir aquí el Señor en capítulo 13, marcaría el comienzo de la gran tribulación. Vea que no solo el Apocalipsis habla de esto, el Señor lo había dicho ya con sus propias palabras, ese momento que él está saliendo del templo para ir ya a enfrentar prácticamente la muerte. La primera parte de esta, es decir, los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, serán comparativamente de una calma relativa. Será la paz falsa del anticristo. Después, en la mitad de la gran tribulación, aparecerá lo que el profeta Daniel llamó la abominación desoladora o el horrible sacrilegio cometido en el lugar donde nunca debería haber estado. Y eso está también, yo se los mandé en el documento ese que se llama Segunda de Macabeos, capítulo 6. Lástima que todos no han tenido la oportunidad de leerlo, pero es interesante. Cuando tengan tiempo, por favor, léanlo. Yo les mando información que a mi parecer les va a servir y va a complementar el estudio, porque ahí hay historia y cumplimiento de lo que el Señor está diciendo acá. Dice después, en la mitad de la gran tribulación, aparecerá lo que el profeta Daniel llamó la abominación desoladora o el horrible sacrilegio cometido en el lugar donde nunca debería haber estado, es decir, en el lugar santo, cuando Antíoco Epífanes, que eso lo van a ver en ese documento que les mandé, profanó el altar del templo y trató de imponer prácticas religiosas paganas a los judíos, que está en ese documento de Segunda de Macabeos. Daniel 11:31, aquí vamos a ver lo que el Señor menciona de Daniel con respecto a la abominación desoladora. Este es el contexto, una parte del contexto. Dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Exactamente lo que el Señor estaba diciendo, pero que ya lo había profetizado por medio de Daniel. Y aquí este versículo del capítulo 11 de Daniel está hablando proféticamente de lo que pasó en el año 165 antes de Cristo en Jerusalén con la llegada de Antíoco Epífanes, pero también
un segundo y cumplimiento final en la semana 70, cuando se vuelva a dar esto de la abominación desoladora. Según el libro de los Macabeos, Antíoco Epífanes promulgó varias ordenanzas de tipo religioso. O sea, trató de suprimir el culto a Yahvé, o sea, a Jehová. Prohibió el judaísmo, mandó que se comieran alimentos considerados impuros y trató de establecer el culto a los dioses griegos. Puso una imagen de Júpiter dentro del templo y sacrificó cerdos. Aquí aparece ya la abominación desoladora del periodo de Antíoco Epífanes, que va a ser diferente en la segunda, en la semana 70, en la segunda parte. Yo aquí solo puse unos pequeños ejemplos de lo que pasó en ese año 165 con los sirios. Antíoco Epífanes era sirio, y cómo había llegado a Israel y lo había sometido, pero dice que también los hombres llevaban a cabo orgías dentro del templo con mujeres prostitutas, y las mujeres que no aceptaban abandonar el judaísmo y que tenían niños, les quitaban a los niños y las asesinaban y mataban a los niños. O sea, hay muchas cosas que habla según de Macabeos capítulo 6 de esto. Yo solo puse algunos como para que veamos y dimensionemos a qué se refería, hasta dónde alcanzaba la abominación desoladora. Eusebio, que fue un historiador de la iglesia del siglo IV después de Cristo, mire, siglo IV después de Cristo, señala que los cristianos huyeron, de acuerdo a esa instrucción, a esa advertencia que el Señor les había hecho, huyeron a ese lugar que vimos en el video. Se fueron a Peya, como a unos 42 kilómetros al sureste del mar de Galilea, poco antes de que las tropas romanas cercaran la ciudad en el año 70 después de Cristo. Aquí está la referencia histórica de donde se encuentra esta información. Y aquí tengo yo un mapa para señalarles. Aquí está Peya, mire. Aquí está el mar de Galilea, está Jerusalén, está Judea. Entonces dice que el Señor le dijo que los que estuvieran en Judea no regresaran a Jerusalén, sino que huyeran, y ellos se fueron a este lugar de Peya. Y la historia natural así mismo lo ratifica. Versículo 15. Sigue el Señor dando instrucciones en ese momento con respecto a las 3 preguntas que los discípulos le habían hecho a él. Usted dice, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué tenían que hacer si estaban en la azotea? Y si iban a entrar el ejército romano y los iban a matar. O los sirios en el caso de Antíoco. Pues fíjense que leyendo un poco, dice que las casas están pegadas una al otro, de tal manera que la parte superior de la casa era como una gran losa, porque todas las casas estaban comunicadas por medio de esas terrazas, llamémosle así. Entonces ellos no debían de bajar a su casa, sino que salir huyendo, y al llegar al final de la cuadra, o no sé qué distancia cubrían esas casas, que de ahí se fueran a los montes y que escaparan por su vida. O sea, era una situación muy apremiante, muy delicada, de vida o muerte, y por eso el Señor le dice, el que esté en la azotea, no descienda, no regrese a su casa a recoger nada, déjelo todo, salve su vida, no importa que pierda sus cosas, porque era más importante la vida. Observemos el gran sentido de urgencia. Los que estén en peligro tendrán que huir tan rápidamente que no deberán ni siquiera regresar a recoger sus objetos personales. Ese era el sentido de la recomendación que el Señor les estaba haciendo a los judíos, porque ya poco tiempo faltaba para que llegara Roma, para que completara esta fase que el Señor les está relatando a ellos y les está advirtiendo. Bueno, entonces el versículo número 16 nos dice lo siguiente. Dice, y el que esté en el campo, o sea, habla de los que estén en la azotea, ¿va? Los que estén en Judea. Ahora, los que estén en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa.
por supuesto que nosotros tenemos en nuestro lenguaje el significado de de estas palabras, pero que es diferente en alguna forma en los judíos. Entonces el Señor dice, el que esté en el campo, no regrese a su casa, ni siquiera a tomar su capa. Entonces, ¿qué era la capa? Se refiere a la ropa exterior, que también era usada como colcha para dormir. Los hombres que trabajaban en el campo no podían llevar esta vestimenta con ellos, porque estaban en el campo. Pero algunos probablemente hubieran pensado en regresar a su casa para tomar su capa, o sea, su colcha, que le iba a servir para dormir, porque tenían que irse a las montañas, a dormir entre las montañas, pues escondidos en las montañas, para escaparse de la muerte. Versículo 17, otra advertencia que dice el Señor, dice, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. O sea, hay dos grupos de mujeres, las que están embarazadas y las que ya han criado, ya han dado a luz a sus niños. Dice, estos dos grupos, dice, más hay, o sea, un lamento de las que estén en esta condición. ¿A qué se refería esta advertencia? En el Antiguo Testamento, el término es usado para designar las profecías de juicio, hablando de la palabra hay. Era una forma rabínica que expresaba un lamento o marcha fúnebre. El juicio de Dios sobre Jerusalén afectaba a los creyentes como también a los incrédulos, tal como sucederá en la gran tribulación. O sea, lo mismo que le pasó a los judíos en el año 70 va a pasar, no, lo que les pasó a los judíos en el año 70, sí, va a pasar en la semana número 70 de la gran tribulación. Se va a repetir la historia exactamente, pero las advertencias están dadas. Estas advertencias que el Señor está dando aquí van a aplicar también para ese periodo, de manera que la gente podrá escapar si siguen las instrucciones que el Señor está dando. De las que estén embarazadas, obviamente, esto se refiere únicamente a la destrucción de Jerusalén, no está hablando de otro lugar. Habría sido difícil para las mujeres embarazadas correr rápidamente sobre los muros por los niños. Por eso dice, ay de las que estén encintas. No se relaciona con la segunda venida. Estas instrucciones que está dando el Señor, no se está refiriendo a la segunda venida, que fue una de las preguntas que los discípulos le hicieron al Señor. Las preguntas de los discípulos abordan tres temas distintos. Uno es la destrucción del templo, que preguntaron de eso. La segunda tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y la tercera tenía que ver con el fin de los tiempos. El problema es que todas ellas fueron planteadas al mismo tiempo. No hay una división de los versículos para cada uno de los tópicos, sino que las preguntas fueron una tras de otra en el mismo cuestionamiento que se le hace al Señor. Entonces, aquí viene la recomendación. Dice Marcos 13:18. Dice el Señor, orad. Mire qué interesante, que los manda a orar. Orad pues, ¿para qué? Para que vuestra huida no sea en invierno. Yo, como les digo, soy un poco curioso y trato de investigar a qué se refiere. Porque, ¿qué pensaríamos nosotros de una huida en invierno? Para nosotros el invierno es la temporada de lluvia, ¿verdad? Entonces, si estas mujeres y todas estas personas tienen que huir y el Señor está diciendo que oren, que su huida no sea en invierno, es que el Señor se estaba refiriendo a esto. Aquí tenemos una foto de Israel. Ustedes miran todo esto blanco, eso es nieve. Miren ahí, miren los árboles, están con nieve. Entonces el Señor dice que oren para que cuando les toque huir no sea invierno. Se imagina irse a las montañas que estén o que hubieran estado repletas de hielo, las mujeres con sus niños recién nacidos o las que estén encintas y no pueden llevar la capa, o sea, lo que les servía de colcha. Entonces, la situación que el Señor está planteando es bien delicada y les está diciendo lo que va a suceder. Pero lamentablemente, como siempre sucede, ocurre
las personas no creen a la palabra de Dios. Entonces, aunque el Señor haya dejado advertencias, al final la mayor parte de gente va a sufrir las consecuencias porque se ignora la palabra, porque se desconoce la palabra, porque no le damos el valor que merece la palabra. En invierno, para las mujeres embarazadas y los niños, un viaje rápido también sería muy difícil. Es una época de intenso frío en Jerusalén, además de que cae nieve. Entonces, el Señor les está diciendo que oren para que su vida no vaya a ser en invierno, porque probablemente la situación se iba a dar en invierno y por eso Él está haciendo mención a esto, porque ¿por qué no habló el tiempo de verano, en tiempo de sol? ¿Por qué se enfocó en el tiempo de invierno? O sea, de una forma muy sutil les está diciendo cómo iba a ser la situación cuando llegara el momento del cumplimiento de esta profecía. Versículo 19 dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Este versículo sí casi que es específico para la semana 70, porque aunque también tuvo un cumplimiento parcial en época de Antíoco Epífanes, esto era más para la fecha de la semana 70, la segunda semana, la segunda parte de la semana 70. Y él lo hace ver, que serán días de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. O sea, lo que va a ocurrir no ha pasado nunca en la historia de la humanidad. Y será hasta ese tiempo, dice, y no la habrá. Entonces, veamos. Esto puede verse como, primero, la severidad de la persecución al final de los tiempos para los creyentes y el juicio de Dios sobre los incrédulos. En relación a esto podemos ver lo que en forma contextual Daniel 12:1 nos dice. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos, no absolutamente todos, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, esta profecía también de Daniel se cumplió en el año 165, parcialmente, pero totalmente se va a cumplir en la semana 70, o sea, en el periodo de la gran tribulación. ¿Por qué la iglesia proclama tanto a sus miembros que todos tomemos una forma de vida de acuerdo a la palabra de Dios? Que no vivamos conforme al mundo. Porque si el Señor un día de estos aparece para el arrebatamiento, es probable que muchos que hayan estado dentro de las congregaciones vayan a parar a la semana 70 y lo que se está describiendo aquí es algo que realmente para los pelos de punta. Se pone uno a pensar que va a ser algo difícil sobrevivir a ese periodo si se quisiera salvar la persona de no morir en el periodo de la semana 70. Ahora, si no, pues se va a plegar a las instrucciones de la bestia, del anticristo, pero finalmente va a morir y va a morir eternamente. O sea, salvará su vida por 3 años y medio o 7 años, y mucho, pero finalmente perderá su vida eternamente. Entonces, estas enseñanzas, estas advertencias que está dando el Señor aquí son para que nosotros no estemos desprevenidos y que meditemos, que reflexionemos sinceramente sobre las advertencias que da la palabra para que cuando llegue aquel día estemos seguros de que vamos a escapar de estos y que estemos seguros de que nuestros nombres estén escritos en el libro. Y eso solamente puede ocurrir si hemos nacido de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo, Pablo dice que de manera que si alguno está en Cristo, todas las cosas
son nuevas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. O sea, tiene que haber una regeneración, no solamente en la mente, sino que en todo el ser de la persona. Tiene que dar evidencia, y el Señor lo dijo, que por el fruto los conoceríamos, porque pueden haber árboles que tienen fruto, pero que no es el fruto que el Señor espera, sino que van a ser árboles que van a ser cortados, como el Señor lo declara en la palabra. Los elegidos son aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Ejemplo, primero, los judíos creyentes, o sea, el verdadero remanente judío de que habla Romanos 11:5, y aquí está Romanos 11:5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Esto tiene que ver con el periodo de la gran tribulación, Romanos 11:5. Se está refiriendo a un remanente judío, que ha sido escogido por gracia, no por obras, no por otra situación, sino que por la pura misericordia de Dios. Y Romanos 11:26, este es el 11:5, el 26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Pero todo Israel será salvo, todos los que hayan creído en Cristo en el periodo de la semana 70, la gran tribulación. Este es el primer caso de los elegidos. El segundo caso habla del verdadero remanente de los gentiles creyentes, que aquí es donde aplicamos lo que acabamos de ver del nuevo nacimiento, de la regeneración, de haber sido transformados por el poder de la palabra, que solamente se consigue si uno realmente se ha arrepentido de sus pecados y le ha pedido perdón a Dios y le ha pedido al Señor, lo ha recibido al Señor como su Salvador y le ha pedido al Señor que escriba su nombre en el libro de la vida. De lo contrario, no estará en el libro de la vida. Entonces, es algo que cada uno tiene que reflexionar sobre su situación y su condición, porque podría haber una desagradable sorpresa cuando sucedan estos eventos. Entonces dice el versículo 20, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, se está refiriendo a la semana 70, a la gran tribulación, nadie sería salvo. No quiere decir que los días no vayan a ser de 24 horas. Algunos dicen es que el día va a ser como de 16 horas y entonces el tiempo va a ser corto. No se está refiriendo a eso. Acortar los días, ahorita lo vamos a aclarar a qué se refiere. Nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que él, o sea, el Señor escogió. No es el pastor, no es la iglesia, no es la institución religiosa, es el Señor quien escoge. Y por causa de esos escogidos, acortó aquellos días, refiriéndonos a la semana de la gran tribulación. Entonces, veámoslo más en detalle. ¿A cuál de los tres eventos se refiere? A la destrucción de Jerusalén. B, a la venida de Cristo. O C, a la venida de los tiempos, al final de los tiempos. Se refiere a la segunda venida, a la B. Se refiere a la segunda venida, no a la destrucción de Jerusalén. Hablando de la semana número 70, la gran tribulación. Literalmente implica que si el Señor no hubiese acortado los días, lo que hará, nadie se salvaría. Cuando habla del Señor debe referirse a Yahvé, a Jehová, no a Jesús. ¿Por qué? Porque es Jehová quien elige, quien selecciona y le entrega a los escogidos, se los entrega al Hijo. Entonces, aquí tenemos que ser claros en este sentido. Entonces dice, la elección es una maravillosa doctrina. En el Antiguo Testamento, el término fue utilizado básicamente para el servicio. En el Antiguo Testamento, la elección era para servir. En el Nuevo Testamento, la elección se usa para la salvación. La Biblia nunca reconcilia la aparente contradicción
entre la soberanía divina y el libre albedrío de la humanidad. O sea, la Biblia no hace eso de esa aparente contradicción que pareciera que existe en la Biblia. No hay contradicción. Más bien afirma ambos. O sea, afirma la soberanía de Dios, pero afirma también la responsabilidad del ser humano, o sea, el libre albedrío. Un buen ejemplo de la tensión bíblica de este asunto que estamos viendo sería Romanos 9. En Romanos 9, todo lo que habla es en torno a la escogencia soberana de Dios en cuanto a salvación. De eso trata el Romanos número 9. Allí es donde pone el caso que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y que algunos van a preguntar ahí, ¿por qué entonces nos condena? ¿O por qué, si nosotros somos escogidos, por qué nos está condenando? Y es cuando ahí responde Pablo que quiénes somos nosotros para contender con el Señor. El barro no le va a decir a su hacedor, ¿por qué me hiciste así? De eso, todo eso trata Romanos 9. Pero en Romanos 10 se habla de la necesaria respuesta de la humanidad. Romanos 10 habla que dice que debemos de creer con nuestro corazón y confesar con nuestra boca que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, van íntimamente relacionadas la soberanía de Dios con la responsabilidad humana de responder hacia esa escogencia, hacia ese llamado, a esa elección que el Señor ha hecho de cada uno de nosotros. Porque no es que seamos títeres y entonces el Señor como títere nos maneja ahí con los hilos y hacemos todo de esa forma automática. No, tenemos una mente, tenemos un razonamiento y debemos de aplicar el conocimiento de la palabra de Dios y saber que tenemos una responsabilidad delante de Dios. Es una profecía característica del periodo de la persecución por 42 meses, o sea, 3 años y medio para el pueblo judío. La persecución es limitada por el amor de Dios. Veamos unos ejemplos de cómo el pueblo de Dios ha sido ya pasado y será futuro, probado bajo el dominio de los incrédulos en los distintos periodos históricos. El primer caso lo tenemos con Antíoco Epífanes, sirio, en el año 165 a.C. El segundo periodo lo tenemos con los romanos en el año 70 después de Cristo. Y el último periodo va a ser con el anticristo de los últimos tiempos. No se sabe en qué periodo va a ser. Puede ser el otro año, puede ser dentro de 5 años, puede ser mañana, no sabemos, porque la iglesia en cualquier momento va a ser arrebatada. Pero estos son los 3 periodos que el pueblo de Israel ha estado bajo el dominio de los gentiles en el correr del tiempo. Entonces dice el 21, entonces, si alguno os dijere, y esto es interesante, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, ojo, porque tenemos que conocer la Biblia para saber si alguien nos dice, aquí está el Cristo, si es cierto o es falso. Más o menos en los años 80 se decía que en uno de los desiertos del Medio Oriente apareció un personaje que decía que era Cristo y tenía construido un palacio y él vivía en ese palacio y él tenía, no sé si dos panteras negras que lo cuidaban y ese hombre, dicen los que tuvieron la oportunidad en ese tiempo, que ese hombre hacía descender fuego del cielo en pleno desierto y se proclamó que era Cristo. Y mucha gente corrió para el Medio Oriente para ir a ver a Cristo, según ellos. Eso fue con el año 1980, por ahí, en los 80s. Y el Señor está diciendo aquí, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis. Aquí o ahí, dice, no le creáis. ¿Por qué no le tenemos que creer? Porque la venida de Cristo no dice que va a aparecer ni en el desierto, ni en ninguna parte del mundo, de la tierra. No dice eso la Biblia. Entonces, todos los que han sido
farsantes, falsos cristos, han engañado a miles, a millones de gente y los han llevado tras de sí y los han condenado. Aquellos días serán realmente terribles. Habrá falsos líderes llamados Cristos y falsos profetas. Y hoy estamos viviendo esto, hermanos. Nosotros en nuestro tiempo hemos visto ya de falsos Cristos y falsos profetas. Hoy abunda mucho esto. Y el Señor dice, no les creáis, que realizarán verdaderos milagros por el poder de Satanás y sus fuerzas del mal. Y ya casi al final, la segunda venida de Cristo será precedida por un oscurecimiento del universo y por un despliegue universal de fenómenos luminosos en cumplimiento de la profecía de Joel 2:28-32. O sea, todos estos que se han hecho llamar Cristos son falsos y estos falsos profetas, la profecía de Joel no se cumplió y aquí dice que inmediatamente de que aparezca Cristo se va a dar este oscurecimiento del universo y un despliegue universal de fenómenos luminosos. Los cristianos deben de ser tan astutos como las serpientes y tan mansos como las palomas, según lo dijo el Señor en Mateo 10:16. Hay muchos cristianos inmaduros, por eso debemos probar los espíritus, según dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, para ver si realmente son de Dios. Es muy triste cuando oímos de algunos creyentes que acuden a los lugares de idolatría, lugares sagrados, entre comillas, para ver a Cristo. El contexto es explícito. Cuando Él venga, todos le verán y le conocerán, según dice Mateo 24:27. La Biblia de las Américas dice así en relación a esto, de la venida del Señor. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, Él no va a aparecer en el Medio Oriente, en un desierto, en un palacio. Él va a aparecer en el cielo, dice, como el relámpago que sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. La Reina Valera 60 dice en Mateo 24:30, entonces, y son palabras del Señor mismo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, no en la tierra, en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, lamentarán, porque les llegó el día, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. No hay otra forma. Él viene sobre las nubes del cielo. Ningún hombre puede hacer una aparición de esta manera, de tal forma que lo que el Señor está diciendo aquí es imposible que el hombre lo haga. Solo Él va a poder hacerlo. Vendrá en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Por qué los creyentes no deberán creer al anuncio de la aparición de Cristo? ¿Por qué? La Biblia lo responde. Y aquí está, en el versículo 22. Porque se levantarán, dice. Por eso no le creáis. ¿Por qué? Porque se levantarán, ¿qué? Falsos cristos. Y yo les voy a dar un ejemplo que hoy en la tarde todavía me recordé de él. Y quizás algunos de ustedes lo oyeron a través de las noticias. Yo solo les voy a dar un resumen muy pequeño de lo que pasó. Y yo lo pongo aquí como pregunta. ¿Qué pasó con la congregación Creciendo en Gracia después de la muerte de su líder? El líder de esta iglesia Creciendo en Gracia, que fue en Colombia, se llamó José Luis de Jesús Miranda. Él empezó esta iglesia más o menos en el año 1985. Pero en el año 1998 manifestó que él era la encarnación del apóstol Pablo. Primero, dijo que él era Pablo. Enseguida desvirtuó las teologías del apóstol Pedro. Y por último, en el año 2005 de nuestra época, se declaró Jesucristo hombre en su segunda venida. Así se declaró él. Y todos lo adoraban y lo admiraban como que era Jesucristo. Este hecho lo convertiría en el anticristo. Se tatuó el número 666 e invitó a sus seguidores a que también lo hicieran, y toda la congregación, miles de gentes, todos se tatuaron el 666, los de Creciendo en Gracia.
todavía existe. Hay rasgos todavía de esa iglesia, o rastros. E invitó a sus seguidores, hermano. Prometió que en el año 2012, mire, prometió que en el año 2012 sería transformado en un cuerpo radioactivo, al igual que sus seguidores, que todos iban a ser transformados. Lamentablemente pasó el 2012 y el 8 de agosto de 2013 falleció. Él enseñaba que Cristo, ya de último, enseñaba que Cristo siempre había sido mujer y que el nombre de Jesús es solo una referencia a su última mujer, que se llama Lisbeth García, que es la que se quedó al frente de Creciendo en Gracia, luego con la muerte de José Luis de Jesús Miranda. Usted puede entrar a internet y averiguar y tener toda la información de esta congregación Creciendo en Gracia, y son muchas páginas. Yo solo saqué lo más importante. Pero mira, al final dijo que Jesús era mujer y que Jesús era entonces ya la mujer de él, Lisbeth García, y entonces ya él ratificó de que ya no era el Jesucristo hombre, sino que él era el profeta. Una serie de confusiones, pero terribles. Por supuesto que estafó a medio mundo. Vivió en una opulencia terrible y se aprovechó de toda la gente. Y hasta el día de hoy hay seguidores de él. Métase a internet y usted va a averiguar. Pero ¿por qué saco yo esto? Porque el Señor dijo, porque se levantarán falsos cristos, pero que no les debemos de creer. Y luego dice también, además de falsos cristos, se levantarán falsos profetas, que es lo que estamos viendo. ¿Y qué más? Y harán señales y prodigios. O sea, toda aquella gente que le encanta lo sobrenatural y que anda viendo cosas y un montón de asuntos y que milagros de esto y milagros del otro, son señales y prodigios que los hace Satanás. ¿Qué son prodigios? Bueno, aquí está. Prodigios. Hay dos conceptos. Suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. Era un prodigio, por ejemplo, que ninguno de aquellos faquires se quemase los pies al caminar sobre las ascuas. Ese era un prodigio. Segundo, dice también, suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Para un israelita, hacer prodigios era evidentemente una cosa extraordinaria, pero de esos hechos extraordinarios estaba más o menos sembrada la historia de Israel. Bueno, sigamos. Y hay otra pregunta. ¿Para qué serán las señales y los prodigios que viene hablando aquí el Señor en este capítulo 13 de Marcos? Dice que serán para engañar falsos cristos, falsos profetas, a los que no les tenemos que creer, que harán señales, harán prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces dice que estos falsos cristos harán milagros. Siempre cuidémonos de identificar lo milagroso con Dios. Y ahí están una serie de citas bíblicas. Y le recomendaría especialmente que lea Deuteronomio 13, todo el capítulo 13. Léalo, le conviene. También los falsos creyentes pueden hacer milagros. Se recuerdan que en Mateo 7, del 21 al 23, dice que en aquel día muchos le dirán al Señor, Señor, ábrenos la puerta, porque en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos señales. O sea, falsos creyentes que también harán cosas milagrosas, señales milagrosas extraordinarias. Muy bien, hemos llegado a las 8, nos vamos a quedar aquí, nos tocaría el versículo número 23, pero ya no nos da tiempo. Yo les dejo el tiempo para preguntas, para comentarios, para alguna duda que tengan. Bienvenidos. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.